Buen día, alegría. La semana pasada hemos hablado del capítulo En Damasco, Arpas 3, página 1226, y había una partecita que me he quedado sin hablar y es cuando Yasua libera a una de las cautivas, produce en ella un cambio muy fuerte. Y esa partecita quería terminar de leérselas hoy, que está en la página 1241. A la mitad aproximadamente, y dice: Profeta, tú has despertado lo poco bueno que había en mí, dijo con honda tristeza aquella mujer. Y al morir el odio ha revivido un sentimiento muy íntimo, el amor a mi hija, a quien no he vuelto a ver en 13 años. Ah, tienes una hija, ¿y dónde está? La tiene el rey Jared, que me la arrancó al repudiarme. Yo la quiero, profeta, mi corazón la reclama. Cuando vivía para el odio y para la venganza, no me importaba esa hija que llevaba la sangre del que me hizo desventurada. Pero tú, profeta, has matado la hiena y has despertado a la madre. Sola en el mundo, ¿qué soy sin el único lazo que me une a la vida? Y la infeliz cautiva sollozó amargamente. Espera y confía, mujer, que cuando nuestro Padre Celestial, que es el amor, abre a sus criaturas un camino nuevo, lo abre en la luz con todas las facilidades para que suban por él si de verdad le aman. De ti depende que te sea permitido ver de nuevo a tu hija. Espera, mujer, espera. Justamente páginas atrás mencionábamos de que cuando el padre hacía las cosas, no las hacía a medias, ¿ya? Y que muchas veces nosotros nos quejábamos de que cuando conseguíamos algo teníamos el sí, pero no. Sí lo tengo, pero esto aquí, pero esto allá. Pero más allá de eso, más de una vez se ha malinterpretado aquel concepto del pedir y recibiréis, y se lo ha usado como una suerte de lámpara de Aladino cuando vamos a las iglesias, o cuando estamos en apuros, pedimos algo al Padre y no se nos da, y ahí empezamos a dudar si es nuestra fe, si el Padre habrá escuchado mi oración, o si estará enojado conmigo y todo ello. El hecho es que no funciona lo que hemos pedido. Pero normalmente muchas veces sucede que lo que pedimos es algo circunstancial y coyuntural. Normalmente pedimos por la salud de alguien que hace poco se enfermó, pedimos porque recuperemos la estabilidad, sea cual fuere, pero son peticiones totalmente transitorias y que normalmente surgen de un apuro. Cuán distinta es la conciencia de cuando en el día a día constantemente, por ejemplo, estamos pidiendo por las demás personas, por ejemplo, por la salud de las demás personas, que se vuelve algo constante y se vuelve como un bálsamo que emanamos todos los días y le pedimos al Padre para que derrame su bondad en las diferentes personas en la medida que así su camino lo permita. También hemos mencionado más de una vez que a veces nos metemos en el libre albedrío de las personas y sin querer estamos influyendo en su karma por querer hacer mejor las cosas. Y se lo pedimos al Padre sin consultar siquiera si está permitido o no. Y entonces cuando no vemos resultados, lo primero que hacemos es frustrarnos, pero no nos ponemos a pensar si esa era la ley por la que tenía que atravesarse esta situación. Y junto con el no pensar en eso, es muy normal que venga la frustración y la resignación al decir, bueno, el Padre lo quiso así, será en otra. Pero no con la claridad de decir, ese es el camino y yo debo apoyar, sea cual fuere la circunstancia, tras la voluntad de Él. Entonces, ¿a qué viene esto? Dice que el Padre abre a sus criaturas un camino nuevo, lo abre en la luz con todas las facilidades para que suban por Él si de verdad le aman. Cuando nosotros estamos enfocados en algo, a veces se nos mete algo entre ceja y ceja y queremos que esto se solucione y realmente no sabemos si es por nuestro propio bien. Entonces de pronto escogemos
nos metemos en un trabajo, escogemos un nuevo camino, decidimos cambiar de vida, decidimos terminar o comenzar una relación, pero eh, un poco al azar, un poco al decir, veamos cómo nos va en esto, que es muy distinto, una vez más, cuando todo lo que me suceda en la vida, si bien está orientado para apoyar el trabajo del Padre, para ayudar al prójimo, en el caso del aspecto económico, cuando éste se convierte en un medio y no en un objetivo, el Padre abre en la luz con todas las facilidades un nuevo camino. Siempre buscamos la manera más lógica de cómo van a solucionarse las cosas. De pronto, si debemos dinero, lo primero que decimos es, pero ¿cómo voy a pagar eso si no tengo de dónde conseguirlo? Y nos amargamos y entorpecemos la parte vibracional en este sentido. Recordemos que atraemos con lo que pensamos, atraemos con nuestras propias cavilaciones. Todo pensamiento no pasa desapercibido, hablando por ejemplo de la física cuántica. Entonces, cuando uno deja que las cosas fluyan, alguien decía por ahí, el Padre sabe más que tú y Él ya sabrá cómo se encarga de arreglar eso. Y como mencionara también, por ejemplo, Deepak Chopra, surge ese sincrodestino que tú estabas buscando algo y viene por otro lado lo que estabas pidiendo. Por donde menos le esperabas, por ahí sale. Y es que ahí el Padre tiene caminos insospechados para poder darnos un apoyo en la medida que se nos permita y sobre todo en la medida que nosotros confiemos en Él. Pero en un confiar del día a día como tu más grande aliado y no como ese grito desesperado de decir, sálvame de esta, que muchas veces no sucede. Porque termina el apuro y también termina un poco nuestra unión con Él. Y eso lo vemos día a día en todas nuestras actividades. Muchas de ellas prescindimos del Padre, muchas de ellas tomamos las cosas por nuestra cuenta, pero casi nunca estamos en constante unión, sea a tu alma, sea a tu maestro, sea al mismo Padre, en cualquier actividad que realizas. A veces uno dice, sí, pero oro en la mañana y oro en la noche, o oro al mediodía después de almuerzo. Pero uno no deja de ser uno mismo las 24 horas. Si alguien, por ejemplo, tiene un complejo, está pensando en eso las 24 horas. Si alguien tiene un plan que pronto lo va a realizar, está en las 24 horas, por más que esté haciendo cualquier otra actividad. Y eso es un poco lo que nos habla tanto la obra de Josefa como muchas líneas. Cuando tú entras en esa conexión las 24 horas es porque realmente estás haciendo algo. A tu hijo no dejas de amarlo las 24 horas por más que haya hecho cualquier travesura. Siempre estás pendiente de él. Ves algo, te recuerda a él. Ves un juguete que eres, piensas en él. Todo el rato estás en eso. Porque de verdad le amas. Amas a tu hijo. Entonces, ¿qué nos impide que nos pase eso con el Padre? Y si de pronto existe esa unión con el Padre cada vez más fuerte, por ende vamos a aumentar nuestra vibración, vamos a sutilizarnos más y con mayor razón vamos a tener una mayor unión que por merecimiento se nos permita hacer más allá de lo que estábamos acostumbrados y limitados a hacer. Hay veces que uno tiene el potencial para hacer grandes cambios en su vida, pero no puede hacerlo porque no ha entrado en conciencia todavía. Y hasta que no entre en conciencia, la vida le sigue repitiendo situaciones hasta que aprenda. Si uno de pronto no puede perdonar, va a seguir estancado en lo mismo. Solo en el momento que se supera a sí mismo y viene el perdón, la mente se abre, el corazón se expande y el nivel de contacto con tu propia alma se hace mucho más profundo. Entonces, cuán difícil a veces resulta entender lo que aquí el maestro dice. Lo abren la luz con todas las facilidades para que suban por él, si de verdad le aman. Es tan fácil y es tan cómodo pedirle algo al Padre y a los 2 días o cuando obtienes lo pedido, te olvides por completo de él y vuelvas a tu rutina. Tan simple como lo que sucede, por ejemplo, en Navidad o en Semana Santa, solo esos 2 días estás como que conectado. Después como que guardamos los adornos, guardamos los preparativos de Navidad y nos
nos olvidamos por 365 días de ese acontecimiento. Y de esa manera nos olvidamos de muchas cosas todos los días. Voy a pasar al capítulo de la página 1244 que titula El reino de Dios. Es un capítulo bastante largo. Y por ejemplo acá cuando están aquí en Damasco, Yahshua había estrechado amistad con los familiares de Nicolás de Damasco, que era un doctor de la ley, y que tenía una de las más grandes y hermosas sinagogas frecuentadas en la ciudad. Y justamente invitaban a un personaje de notoriedad, un maestro, como dice el libro, un astrólogo, un médico, un profeta, que fuese capaz de enseñar, de dar alguna enseñanza al pueblo. Entonces está claro que el invitado estrella fue Yahshua. Y Yahshua se da cuenta que la gente lo veía como el maestro, que lo veía como el enviado, y querían unas palabras de él. Entonces Yahshua da unas palabras de las cuales no voy a leer todo, pero creo que dice mucho sin necesidad de estar acotando nada más a las palabras del maestro. Por ejemplo, hay un pedacito que he escogido en la página 1246, poquito más arriba de la mitad, que dice: vencimiento y violencia son los de aquel que renuncia generosamente a ciertos deseos y anhelos propios de todo corazón de hombre, pero entorpecedores de sus destinos como espíritu afiliado por una alianza a los honores de una misión determinada. El reino de Dios solo puede ser comprendido en toda su belleza por aquellos a quienes desciende la luz de la divina sabiduría mediante el esfuerzo perseverante del Espíritu por merecer esa luz. La luz divina ilumina a los puros de corazón y a los humildes. Los mensajeros de esa luz son los Mesías, conductores de humanidades, forjadores de mundos, auxiliares de la energía creadora en su constante y eterna gestación. Cuando dice que solamente el reino de Dios comprendido en toda su belleza, en quienes desciende la luz divina, y que mediante el esfuerzo perseverante de merecer esa luz. Uno se pregunta, ¿qué es merecer esa luz? A veces somos bastante literales y pensamos de pronto que por ser buenos, como a veces nos pintan algunas religiones, por ser buenitos, de pronto se prenderá una luz y descenderá sobre nosotros y seremos inmensamente dichosos. A veces no entendemos lo que es el concepto de la luz. No en vano las culturas orientales decían, se iluminó, vio con claridad, se abrieron los caminos, se quitó el velo, se quitó la oscuridad, entró en la luz. ¿Y qué significa el merecer esa luz, merecer esa claridad? Mucha gente lo relaciona con portarse bien o no, que es lo más común. Pero el merecer esta luz, esta claridad, significa muchas cosas. Desde el trabajar conscientemente con uno mismo en mejorar su carácter, en vencer sus propios egoísmos, sus propias mañas, así como también el dedicarse al estudio y al trabajo. Cuando digo estudio, no es que uno se meta en una biblioteca y se convierta en un ratón de biblioteca. El estudio también es a raíz de la observación. Mucha gente dice que todo este camino espiritualista de pronto no tiene ninguna base sólida científica, cuando mucho de lo descubierto por la parte científica se basa en la observación y en la prueba, en el ensayo y en la comprobación. De la misma manera pasa en el camino espiritual. Cuando uno de pronto estudia a las personas, analiza a las personas, empieza a hacer uso de su oración para ver, por dar un ejemplo siendo un poco literarios, y el efecto de la misma en la gente. Va comprobando, va estudiando, analiza a las personas, uno estudia a las personas, estudia los corazones, los siente. Y también uno estudia en la manera que comparte con las personas. No sé por qué razón siempre relacionamos el estudio con leer un libro y no con conversar.
no con analizar, no con ver, no con experimentar. Más allá del estudio verbal que podemos tener gracias a gente que se nos cruza en el camino y tienen algo que enseñarnos. Solo cuando nos dedicamos a ello es cuando empezamos a comprender. Y cuando empezamos a comprender, tal vez las tinieblas empiezan a desaparecer y empezamos a recibir esa luz. Pero cuando estamos abiertos a aprender, es como si de pronto alguien estudiara medicina, sus años tradicionales de estudios, de pronto se va a otro país y en ese otro país le dicen, aquí no usamos esa técnica. Y uno diga, están locos, ¿qué les pasa? Eso es pecado, por exagerar. Cuando en realidad lo que dice, a ver, enséñame, ¿qué puedo aprender de esto? Y si bien pueden haber cosas totalmente contradictorias, por lo menos está la cultura general y por lo menos está la comparación. Y lo mismo pasa en el camino espiritual. Si bien uno tiene una línea muy determinada, no significa que las otras líneas no estén correctas, sea cual fuere. Siempre tenemos algo que aprender y finalmente cada línea espiritual o religiosa tiene su grupo de seguidores porque vibran con eso y porque es un determinado nivel de aprendizaje. O uno se quejaría por los que estudian biología y los otros que estudian geografía. O si uno se queja del plomero o del electricista cuando construimos un mismo edificio. ¿No es cierto? Pero parecería que muchas religiones de pronto se enfrascan en ese egoísmo de que si el otro no predica la misma palabra que él, está totalmente errado, equivocado y está en pecado. Así, lo único que hacemos es convertirnos en fanáticos, en no usar nuestro discernimiento y no abrirnos nosotros mismos nuevas fronteras. Y merecer la luz, muy aparte de este estudio, muy aparte de esta búsqueda, está en nuestro trabajo diario. Muchas veces puede ser muy modesto nuestro trabajo, porque tal vez, supongamos que estamos en la ciudad, no tenemos condiciones económicas de transportarnos o de comprar algún material como para que podamos ilustrarnos un poco más. O tal vez por cuestiones de que uno, por ejemplo, no tenga la vista para leer o no tenga tal vez un buen radio de escucha para poder asistir a charlas o conversaciones, lo que fuere. Pero eso no quita que la persona siga trabajando de manera muy personal en la medida de sus posibilidades y sobre todo en la medida de su voluntad por hacer las cosas. El claro ejemplo vemos cuántos músicos que de pronto tienen limitaciones físicas. Tenemos, por ejemplo, de esos grandes músicos clásicos que ciegos o sordos igual escribían tremendas composiciones. Y uno dice, ¿dónde está esa magia? Entonces eso para nada nos abstiene a nosotros de unirnos en el camino espiritual. Pero más de una vez he hablado de esto. ¿Cómo nos alejamos tanto del camino del Padre y después nos quejamos porque nos falta esto o aquello? Nos alejamos de las 14 horas que estamos despiertos al día, 10 se nos van en el trabajo, 2 se nos van en no sé qué, una se va en el noticiero, otra en la telenovela, y te quedan como unos cuantos minutos para decir, voy a orar antes de dormir. Entonces, si le dedicamos 10 minutos, ya media hora, una hora al Padre, ¿con qué celeridad vamos a avanzar en esa búsqueda de la luz? Supongamos, usemos el ejemplo de la meditación solamente. Si meditáramos 10 minutos al día, todos los días tiene un resultado. Ahora imagínense que nuestro trabajo fuera meditar, que nos pagan por eso. 8 horas al día y con sobrehoras. En 4 días seríamos una bala. Pero esas 40 horas de 5 días la dividimos en 40 horas entre pedacitos de 10 minutos todos los días. ¿A cuánto tiempo lo relegamos? El hábito ayuda, la práctica hace al maestro. Entonces, ¿cómo podemos esperar más si realmente no le dedicamos el tiempo? Y después uno dice, sí, Padre, soy bueno, soy merecedor de tu luz. No basta con eso.
Paso a la siguiente página, allá arribita, en la 1247, y dice: Por eso os he dicho que para conquistar el reino de Dios, el alma ha de levantar en sí misma un edificio espiritual basado en el sólido cimiento de la aceptación amplia, generosa y sincera de la verdad, venga de donde venga, y aunque ella sea espada de dos filos, que lastime nuestro corazón de carne, tan tristemente apegado al egoísmo de lo tuyo y lo mío. Oh, ¿cuándo olvidarán los hombres esas inarmónicas palabras que ponen en relieve al exterior las insaciables fauces del egoísmo feroz que arrastra humanidades al caos, que destruye pueblos, que devora vidas, que aniquila afectos y detiene el paso triunfante del amor universal? Tuyo y mío, palabras de división, palabras de guerra, de antagonismo, de enemistades y de odio. Ya se les aplique a las ideas religiosas, a las actividades intelectuales o a los bienes temporales. Por eso, las más elevadas inteligencias compenetradas de la verdad eterna son esencialmente armónicas, desinteresadas, y su bondad y tolerancia corren parejas con su claro conocimiento de Dios y de los hombres. Todo bien lo atribuyen al supremo y eterno invisible, todo mal al egoísmo y debilidades humanas. Esas grandes inteligencias conquistaron el reino de Dios, del cual queréis participar, porque abdicaron de todos los egoísmos, de todas las ambiciones. Para ellas dejó de existir lo tuyo y lo mío, y sólo vivió el soberano amor fraterno que sabe olvidarse de sí mismo en beneficio de los demás. Tan claro como eso. Pero por ejemplo en la primera parte cuando dice de la aceptación amplia, generosa y sincera de la verdad, venga de donde venga, y aunque ella sea espada de dos filos, que lastime nuestro corazón de carne, tan tristemente apegado al egoísmo de lo tuyo y lo mío. Como dice un poquito más abajo, lo tuyo y lo mío implica también la religión, implica tus creencias, implica tus bienes. Y a veces cuando te dicen una verdad, tú dices, es cierto, pero igual no lo voy a hacer. Aunque sabes. Y justamente aquí te mencionan que si realmente queremos gozar ese reino del que habla el maestro, hay cosas que tienes que dejar una por otra. O alguna vez que de pronto alguien dice, no, yo necesito llegar a me estoy inventando, mi meta en los próximos 10 años es llegar a $100,000 y de ella tranquilo. ¿Qué te hace pensar que vas a tener las próximas 48 horas? Y cuando te dicen, mira, si mañana es tu último día, lánzate esto, entrégate esto. Dicen, sí, tienes razón, sí. Y ahí queda. Y a veces, muchas veces uno tiene que dejar cosas por realmente querer seguir en el camino. Voy a ser un poco exagerado en el ejemplo. De pronto vienen y te dicen, haremos un negocio donde vamos a ganar tanto dinero en tan poco tiempo y ya. Tú sabes que eso de pronto te va a perjudicar en tu trabajo, puede perjudicar a terceras personas. Y entras en la conciencia y dices, no puedo hacer eso. O sea, por más que sea dinero fácil, no puedo meter a terceras personas en esto. No puedo coadyuvar a que pasen estas cosas. Empezamos a entrar poco a poco en conciencia. Y cuando entras más en conciencia aún, llegas, por ejemplo, a decir, sí, yo tengo la razón en esta situación, pero seguir hablando sería enemistarme con esta persona. Sería meter más leña al fuego. Entonces vale la pena que lo haga. Entonces de pronto basta con decir, ¿sabes qué? Tranquilo, yo ya dije lo que tenía que decir. No tengo por qué hacer recalcar y que me lo firmen que yo tenía la razón. A veces eso nos sigue conduciendo al caos y seguimos en el lo tuyo y lo mío. Mi opinión es la correcta, no la tuya. Y lo único que hacemos en ese sentido es cuando decimos, ok, hay que quitar algo si queremos avanzar.
pronto tanta gente que más de una vez lo he mencionado me dice, oye, yo quisiera sensibilizarme más, quisiera sentirlo más al Maestro, quisiera conectarme con el Padre, con los ángeles y todo eso. Dices, ¿cómo quieres hacer eso si todavía sigues con propios vicios de la propia humanidad, tanto intelectuales como físicos? ¿Cómo vas a querer unirte a eso si te encanta el chisme, te encanta la telenovela y el chisme de farándula y esas cosas? Algo tan sencillo como eso. O sea, vas a tener que sacrificar tu novela al principio, por dar un ejemplo, pero como dice un poquito antes el Arpas, no es por obligación, sino por la grandeza de tu espíritu. No se trata que te flageles y que te obligues y digas, no, no, las novelas son malas. No. Poco a poco uno tiene que ir filtrando lo que hace y lo que ve. Personalmente las películas para mí mal llamadas de acción, ya no las tolero. Yo no sé por qué les dicen de acción, es de violencia absoluta. Y a veces uno dice, sí, eran tan ricas esas películas. Buena onda esas películas. Me gusta mucho tal o cual actor. Pero sabes que eso ya no va. Entonces como que ciertas cosas tienes que decir, ya no va. Quiero elevar mi vibración, ya no puedo estar botado como un trapo húmedo en la calle, lleno de alcohol hasta los cabellos. Tienes que aplicar algo. Si no, ¿cómo pensamos seguir? Y después uno se queja, ¿y por qué no me escuchará el Padre? Creo que realmente somos muy inconscientes de nuestros actos y no nos damos cuenta que a veces cuando te dicen algo te la están lanzando, te ha dolido el escobazo, te han dado duro por todo lado con esa verdad que tú ya sabías, pero no se te mueve un pelo. Dices, sí, tienes razón, sí, sí, salud. O cuando, por ejemplo, viene alguien y te dice, oye, esa persona tiene toda la razón, tú te has equivocado. Y te duele el ego que tenga la razón esa persona. Bueno, si ya te duele el ego, es ya porque estamos mal, ¿no? Pero a veces, ¿cuánto nos cuesta ir a decirle, perdón, lo siento, discúlpame, lo voy a enmendar? ¿Qué decimos? Ah, pero claro, ¿acaso yo soy el único? Y nos quedamos con esas cosas, nos quedamos con la piedra en el zapato. Sabes que la verdad te puede afectar y aunque sea así, a veces toca el camino. Y cuando entras en estados más profundos de compromiso, como pasara, por ejemplo, en el caso de los apóstoles, tenían que dejar su lugar, sus amigos, su familia, todo, solo por continuar con el camino del Maestro. Duele, pues, dejar a la familia, duele dejar a los amigos, duele dejar tu casa, duele dejar tu comodidad. Pero tienes dos opciones. Y ahí la pregunta es, ¿a quién estás sirviendo? En la página 1240, Machito, en la 1248 dice, si en verdad queréis participar del reino de Dios, lejos arrojad de vosotros el orgullo con todos sus derivados, el deseo de poder y de dominio, la ostentación y la vanagloria, el afán de imponer la propia voluntad como un yugo sobre la mente y la conciencia de los seres, todo lo cual os convierte en voraces aves negras y fatídicas que pueblan de terror y de espanto el viejo castillo en ruinas de la humanidad inconsciente y aletargada. Tan simple eso de cómo querer hacer poner nuestra voluntad sobre otras personas, es tan típico en las parejas cuando quieres que sea como tú quieres que sea, que no haga esto, que no haga esto, que no se ponga escote, que se ponga escote, que esto. Y así las parejas se controlan. ¿Por qué no llegas tarde? ¿Por qué llegas tarde? Y dices, no, no es así, es así. Y lo mismo con los hijos. Cuando dicen, no quiero que mi hijo cometa los mismos errores que yo. Obvio que cometa los suyos propios, no los tuyos. Pero los queremos encasillar. Y en el momento que estamos encasillando,
quitamos el libre albedrío, quitamos las alas a la gente para que aprenda a caerse y a pararse por sí sola. Y lo mismo cuando de pronto tenemos el dominio, la ostentación y la vanagloria. Dice, que mis palabras tengan el poder de levantar el velo de tinieblas que oculta a vuestra inteligencia la grandeza divina del reino de Dios, para que se despierte vivo en vosotros el anhelo de poseerlo y conquistarlo por toda la eternidad. Ahí termina el discurso de Yahshua, la gente toda feliz, toda contenta ante tan bellas palabras, pero surge algo interesante en esta parte del libro, un poquito más abajo. Y dice, ¿no será este un David guerrero y conquistador? Pero puede muy bien ser un Salomón que nos dé leyes de sabiduría, decían otros. Lo que sí sé yo muy bien, dijo el anciano tejedor, que es un profeta de Dios, porque yo llegué a la sinagoga con brazos y manos torcidas por el reuma y mirad, están como para luchar con 20 telares. Y yo, añadió un joven escriba, vine con llagas en la garganta esperando encontrar aquí algún terapeuta, ni el agua podía tragar y me encuentro maravillosamente curado. Y entre los comentarios seguían innumerables casos no solo de curaciones físicas, sino morales. Acreedores agresivos que habían pensado llevar a un prójimo ante la justicia por las deudas atrasadas o dar castigos y duras penalidades a esclavos y jornaleros por descuidar el trabajo, sin saber cómo ni por qué, sintiéronse desarmados y hasta avergonzados de la dureza de su corazón. Hubo, no obstante, almas como acorazadas de acero en las que no podía penetrar la elevada doctrina esbozada por aquel maestro que parecía pretender dar vueltas al revés usos y costumbres y tradiciones milenarias. Algo tan fuerte, tan hermoso como solo con su palabra y con su presencia ya producía lo que nosotros llamábamos milagros. Y no me extraña de un ser tan grandioso. Siempre estábamos acostumbrados a que el maestro hable, diga, levante la mano, señale el camino para que se produzca el milagro. Y tal vez no estábamos acostumbrados que solo su presencia fuera capaz de sanar, de curar. Tan grande su vibración, tan grande su fortaleza y su amor, que con eso te curaba tanto de la parte física como de la moral, como menciona. Y aún así, no faltan las personas que tienen esa coraza, que no creen, que no permiten, que no aceptan. Libre albedrío también. Paso a la siguiente página. Y aquí viene algo que es la pregunta del millón que mucha gente se hace. Y dice, y un poderoso magnate de Damasco, dueño de grandes campos de labranza y de numerosos rebaños de camellos, ovejas y asnos, interrogó al maestro pidiéndole una más clara explicación de sus doctrinas sobre el reino de Dios y el modo de conquistarlo. Si tú fueras dueño del mundo, oh profeta, ¿cómo ordenarías para repartir sus bienes entre todos los pobres? El maestro sonrió afablemente y lo miró unos momentos antes de contestarle. No, amigo mío, no mandaría cortar la cabeza a nadie, porque solo Dios es dueño de la vida otorgada a sus criaturas. No matarás, dice la ley, y soy fiel cumplidor de esa ley. ¿Sabes que en la inmensa creación universal hay infinidad de mundos mayores y menores que el planeta Tierra? Lo he oído así en un viaje a Chipre, donde hay una academia que enseña la filosofía de Platón, el visionario griego. Pues ese visionario veía verdades, muchas verdades, contestó el maestro, y entre ellas que hay planetas, estrellas o soles, como lo queramos llamar, que son habitación de humanidades muy adelantadas, donde el ser más atrasado puede ser un maestro en el planeta Tierra. Uy, con esto nos bajonean de manera tremenda, porque como hay esos seres que se han desapegado por completo, poco más abajo, cómo lo representa lo que nos pasa en la humanidad actualmente, dice, como las fieras se traban en encarnizada lucha por los sangrientos trozos de carne muerta, así la mayoría de los habitantes de la tierra pisotean los más puros y santos afectos cuando ha sido tocado en lo que ellos llaman propiedad suya exclusiva.
realmente nos peleamos, nos desesperamos, todo por un trozo, por un pedazo. Y con esto me refiero en todo sentido. Pero como fieras nos defendemos, sacamos los dientes, gruñimos a la gente. En todo sentido. Dice en la próxima página, me has preguntado a la mitad, me has preguntado qué haría yo si fuera el dueño del mundo. Obligaría a los grandes terratenientes a dejar libertad de cultivar sus tierras a todos los que estuvieran desposeídos de ellas, para que sacaran de allí el sustento para sus vidas, y a la vez le dieran utilidad al poseedor de la tierra mediante el pago de un tributo justo, ecuánime y razonable. Nada de amos, nada de señores tiranos y déspotas que látigo en mano estrujan la vida del labrador, que dejan prematuramente entre los surcos por trabajos forzados, tal cual se hace con feroces criminales dañinos para la sociedad. Y en todo orden de bienes materiales haría lo mismo. La tierra es de todos los hombres, que Dios, autor de la vida, ha mandado a ella, como el sol, el aire, la luz y la lluvia. Y en este instante paréceme ver al feroz y monstruoso egoísmo como un buitre con rostro humano que se desespera y enfurece por no haber encontrado aún el modo de acaparar el aire, la luz y el sol para venderlos en pequeños átomos y a precio de oro. Aún quisiera poder vender el derecho de respirar, de contemplar el espacio azul y de recibir los rayos del sol. Qué duro que es esto, y realmente es cierto. Empezando por esto de comprar la tierra. En algunos casos ya se vende el agua. Falta realmente que haya una empresa que monopolice el sol y el derecho a respirar. Falta eso. Con la tierra ya como que se logró, y vemos tanta gente que tiene miles de extensiones de tierra sin compartirlas, sin poderlas poner a disposición de que alguien pueda ayudar con eso. Dice en la página siguiente, entonces dirás, profeta, que para ser yo justo he de repartir mis tierras entre los desheredados. Una pregunta lógica, ¿no? El maestro lo miró profundamente y continuó, anda, amigo mío, recorre los suburbios de esta populosa ciudad, donde en cada choza vive hacinada una numerosa familia. Escucha las quejas de la madre que no alcanza a dar a los suyos el pan necesario para la vida, con una mísera medida de trigo que trae el padre al hogar después de haber trabajado duramente de sol a sol. Escucha el llorar de los niños que piden pan y el padre recoge bellotas de encina que alimentan a los puercos y se las da a sus hijos que lloran de hambre. Escucha el gemido de los ancianos que tiemblan de frío junto al hogar apagado, porque los grandes señores dueños de los bosques quieren su sestercio por la leña que puede llevar un hombre entre sus brazos, y el infeliz no posee en su bolsa ni un solo denario. Escucha el grito desesperado de los leprosos, de los paralíticos, de los ciegos, que no pueden ganarse sustento y que son arrojados de todas partes como larvas venenosas, porque su aspecto repugna a los que visten de púrpura y de oro. Porque la conciencia dormida se despierta ante tal espectáculo y les grita, esa piltrafa humana es tu hermana, socórrele. Anda, amigo mío, por esos tugurios, por esas covachas extramuros de vuestras doradas ciudades, por esas madrigueras de raposas, que no otra cosa son las viviendas de nuestros hermanos desamparados. Anda y mira. Y que tú, como todos los potentados de la tierra, no conocen de cerca el dolor del que carece de todo, porque jamás se ocuparon de otra cosa, de procurarse placer y comodidades. Y cuando hayas visto esos cuadros que no son pintados en lienzo, sino en la carne viva y palpitante, cuando hayas oído todas esas quejas, todos esos gemidos, ese llorar de niños que rompe el alma en pedazos, vuelve a mí y pregúntame de nuevo, ¿qué harías, profeta, si fueras dueño del mundo? ¿Sabes lo que yo haría? La exaltación del maestro había subido a un tono que él mismo le hacía daño. No te atormentes más, profeta de Jehová, le dijo conmovido aquel hombre, en cuya mente iba penetrando la luz divina poco a poco. Por la memoria de mis muertos, te juro que hoy mismo todos cuanto dependen de mí serán aliviados
de las cargas que llevan. Te invito pues a acompañarme a mi casa con esos amigos que te siguen a todas partes y seréis todos testigos de cómo hago en lo que puedo la justicia que tú deseas. Uf, esto nos da duro a todos porque constantemente siempre que estamos buscando solucionar los problemas del mundo y se hacen debates y se hacen seminarios y se junta gente importante, instituciones importantes para lograr los objetivos del milenio y buscar financiamiento de instituciones y que se paguen miles de dólares a consultores especializados para ver qué se hace con la gente que no tiene recursos y hacerles de eso un mejor vivir. Y lo triste de esto que en todas esas cosas que vemos de las instituciones, de las soluciones medibles, cuantificables que tienen determinadas instituciones, no sé por qué no se destina presupuesto a la conciencia de la gente y que esté en el día a día y no solo en los resultados cuantificados que necesitan para cumplir sus términos de referencia para sus donantes. Obviamente tienen que cumplir con ciertas cosas, pero ¿cuándo puede partir la iniciativa de que, como menciona aquí el maestro, cualquier persona, sea en desgracia económica o en desgracia emocional, el trabajo sea día a día? Cuando surgen empresas, por ejemplo, que hacen voluntariado, normalmente se mezcla bondad con caridad. Normalmente se mezcla el poner el hombro a una persona con darle un trozo de pan. Emiliano me decía, yo antes, por sentirme bien, salí a la calle a llevar pan a los niños de la calle y los niños lo vendían, ese pan. Y el Emi se frustraba, está claro. O el decir, ¿saben qué? Estamos en esta comunidad y hemos venido a darles esta ayuda. Y que te dicen, ¿qué nos vas a dar a cambio? Para que te permitamos darnos esta ayuda. Y a mí me pasó cuando fui con las charlas a una de las cárceles. Les dije, bueno, queremos darles charlas, bla, bla, bla. Y me dicen, ¿y qué nos van a dar? ¿Qué vamos a ganar con esto? Vas a ganar el derecho de sentirte bien, ¿te parece poco? Ese era poco. Querían cosas físicas, ¿no? Y uno, como que estamos acostumbrados que solo cuando me den algo físico recién me voy a sentir bien. Porque para eso hay factura, ¿no? Para eso hay recibo. A ver, daremos recibo de la charla que hemos tenido. ¿Sabes qué? He recibido del señor fulano de tal por concepto de una envidia, 2 alegrías y 4 llantos. A cuenta. Eso no hay. Y el maestro te dice, y después nos quejamos de todo lo que pasa. O como diría más de una vez, allá donde abunda el amor, sobran las leyes. ¿Y por qué tienen que haber leyes? Porque no falta un malandrín que no ama a su prójimo y le quita lo que no es suyo. O alguien que se pasa un rojo. Si todos hubieran respeto, no tendrías que salir arriesgando tu vida por las calles cuando quieres pasar de una acera a otra. Y si eres aún más audaz, no usar la pasarela, ¿me entiendes? Pequeños detalles del día a día, que eso son manifestaciones de no amor. Y después nos preguntamos por qué anda mal este mundo. Es tan curioso cuando alguien está triste y normalmente le ofreces, normalmente, no digo siempre, ofreces algo económico y la tristeza desaparece grandemente. Pero así como desaparece lo físico, desaparece también inmediatamente. Alguien dice por ahí, cuando tú das a alguien, mientras seas el benefactor físico de alguien, mientras le des, te va a querer. Cuando se te acabe tu benefacción, ¿cómo se dice?
Cuando se acabe eso, tornarán los ojos para ver quién más les puede dar, porque tú ya no les sirves. Así de simple es. Y si le dices, vengo a darles alegría, te miran chueco. Prefieren que le des en quintales o en algo, porque es a ratos muy triste eso. En la página 1253 dice, abajo a la mitad dice, ni Darío, ni Alejandro con toda su grandeza, dijo de pronto, no valen lo que valdrás tú, Jeramel, cuando seas justo y piadoso con tus servidores. Las obras de bien y de amor las recoge Dios en su reino de luz, que no perece, como perecen los reinados de la tierra que hoy deslumbran y mañana no serán más que un recuerdo. Cuando seas justo y piadoso con tus servidores, ni Alejandro ni Darío con toda su grandeza valerán más que tú, Jeramel. Y es algo tan simple, tan elemental como eso de que puedes hacer la casa más grande, la empresa más poderosa, el día de mañana posiblemente no esté. Pero ese recibo que hablábamos de consuelo, de esto, del otro, el otro, eso no se borra, eso no desaparece. Cuando tú has hecho un favor a alguien o realmente le has llegado en el corazón a una persona, pase el tiempo que pase, eso no se olvida. Está impregnado, grabado con letras luminosas, letras doradas, pero no de oro, me refiero. Lo demás, realmente todo lo que es demás es pasajero. Es muy normal ver en muchos países que cuando de pronto va a haber una elección presidencial, curiosamente salen los candidatos, todos buenos tipos, a ofrecer todo, inclusive de manera sutil te compran el voto, ofreciéndote esto o aquello, ofreciéndote arreglar tal cosa o dar algo para tu vecindario y todo eso. ¿Y con qué se anula ese político? Con otro que venga que ofrezca más cosas. Termina la etapa de preelección y esta gente normalmente, no todos, no vuelven más por esos lugares. Hasta parece irrisorio que de pronto veamos a políticos que van por las calles que nunca han recorrido y nunca más vuelven por esas calles. Y si de pronto un vecino quiere hablar con él después de que es presidente, tiene que pasar por 80,000 secretarios y 20 guardaespaldas. Y solamente ves esas obras en mucha gente solo cuando están a punto de hacer algo. Pero son también muy pocos los políticos que día a día han hecho obra. Día a día, todos los días, sin importarles que vayan a ser alcaldes, prefectos, presidentes. Lo único que contaba era su labor de hacer algo por el prójimo. Y normalmente estas personas que han sido tan desapegadas son los que más han perdurado en la memoria de la gente. Así de simple. Vamos a pasar a la página 1264. Es una cosa pequeñita porque Yahshua cura a la hija de Jeramel. Entonces cuando se acerca a la niña para curarla, le dice, cuéntame pues de esos amiguitos que tienes, le dijo Yahshua, buscando afinidad con ella para facilitar la curación. Esta es una frase que he escogido. Buscando afinidad para facilitar la curación. Si se acuerdan de Paracelso, ese médico de hace unas cuantas centurias decía que tenía que haber una afinidad entre el médico y el paciente para que se pueda dar con mayor facilidad la curación. O cuánta gente que de pronto está sana o tiene alguna enfermedad, pero nada la cura, es porque ya tiene un bloqueo a nivel energético que no facilita la curación. O cuántas veces simplemente la actitud hace que te sanes. ¿Cuántas veces vas a ver o han podido tener la experiencia
de que una persona enferma, desmotivada, triste, abandonada, se le ilumina el corazón porque una persona pueda ser buena, comprensiva o alegre o compañía con esa persona. Basta ese pequeño momento de luz en ese enfermo para que recupere con mayor facilidad su salud. Un claro ejemplo de la vida real, ven la película Patch Adams, cómo los enfermos mejoraban, mejor dicho, se sanaban, solo con la alegría del Patch Adams, con la risa, con la alegría, con esa fuerza, buscando afinidad con la gente. Mientras que vas a muchos hospitales, ¿qué te dicen? El de la 4 está mal, el de la 8, el de la 5, o te empiezan a hablar por sus enfermedades. No tienen nombre y apellido esos pacientes. Creo que a nadie le gustaría que a tu papá o a tu mamá digan la de la 5 y le digan, no, doña Teresita, don Perito. Hasta esa falta de amor lo ves en lugares donde la gente se preocupa por la salud de la gente. No basta con un antibiótico tampoco. Hay otras cosas que pueden ayudar más a la sanación de la gente, como la afinidad. Paso a la 1255, al final, y esta chiquita no podía caminar. Y Yahshua la cura. Y dice, profeta, exclamó aquel padre fuera de sí al convencerse de la realidad. ¿Qué Dios es el tuyo que así te escucha cuando le hablas? El Dios creador de los mundos y de los seres oye el llamado de todos sus hijos, pero ellos están demasiado ocupados con sus intereses materiales para recordar que tienen un Padre que es bondad y amor. Y ahora, ¿qué tengo que hacer para pagar este don más grande que todas las cosas?, preguntó el Damaseno. Hacer con los desamparados lo que el Dios bueno ha hecho contigo. Darles lo que necesitan para vivir su vida, le contestó el maestro. Qué lindo es escuchar esto cuando dice, el Padre oye a todos, pero ellos están demasiado ocupados con sus intereses materiales. Y ayer comentaba eso, decía, la vida es aquello que se te pasa mientras te la pasas haciendo planes. Mientras haces planes de toda clase, la vida se te fue. Y mientras estamos preocupados en nuestros propios egos, en lo que queremos, en lo que no queremos, en lo que nos falta por obtener, nos olvidamos que tenemos un Padre que nos está escuchando constantemente, esperando la oportunidad que nosotros le demos para decir, Padre, estoy contigo. ¿Han visto esa propaganda en la televisión de un ñato que sale, un muchacho sale y sacan sus sonrisas por todo lado, de pasta dentífrica? La otra vez yo sentí una alegría muy grande en mi corazón y me acordé de esa publicidad, entonces yo imaginaba cómo agarraba y le lanzaba eso a la gente, ¿no? Tanto, pero hasta divirtiéndome, ¿no? Veía a alguien y así un alegrazo en la cara, como, como si fueran globos, ¿no? Y el solo, el, el jugar con mis propios pensamientos, con esas cosas, me alegraban mucho más la vida. De pronto veía a la gente pasar y seguía con su cara larga, ¿no? Pero dije, tal vez ese poquito de energía les ha servido un poco para que tengan un pensamiento positivo en ese instante. ¿Y sabe qué era lo más rico? Que no se gastaba. Lanzabas esa alegría a vos, el que mira, a vos más, a ustedes tocho. No se acaba. Con mayor razón no se acaba el amor grandioso del Padre con nosotros. Pero estamos tan ocupados en nosotros mismos, tan afanados con nosotros mismos. Y después nos quejamos de que, ¿por qué me pasa esto? Ya. Más abajo dice, los hombres de esta tierra somos larvas ciegas que no vemos la felicidad que está al alcance de la mano hasta que un iluminar como tú
le saca de las tinieblas y le enseña el camino. Te soy deudor, profeta, de haberme conducido a encontrar la felicidad. Y más abajito dice, y cuando iba a retirarse, estrechó la mano del Damasceno y le dijo, el amor ha florecido en tu casa, y espero que no olvides jamás que tienes la dicha en tus manos como tienes la copa cuando bebes tu vino. Cuando haces la dicha de los demás, eres en verdad un retazo de Dios sobre la tierra. Qué lindo esto de decir, tienes la dicha en tus manos como tienes la copa cuando bebes tu vino. Así de sencillo tienes la dicha en tus manos. Y páginas después menciona el maestro es cómo los potentados tienen todo para ser dichosos a la gente. Tienen todo y no se dan cuenta y no lo usan. Wow. Eso ha sido algo que me ha llegado muy duro. Tenemos unos cuantos minutos más. Justamente dice en la página 1258, el profeta es sabio y dice, poderosos, tenéis la dicha en vuestras manos y no sabéis aprovecharla. Literal. Yahshua, al haber hecho tantos favores, tantos milagros, se gana obviamente el beneplácito de mucha gente, de muchos poderosos. En el caso de Jeramel, por ejemplo, que dobló el sueldo a las personas, dio muchas facilidades. Y quienes se quejaban eran los otros poderosos, porque también sus empleados reclamaban lo mismo. Entonces se fueron a quejar. Y sabían todos los magnates que había por ahí un tal Jesús que estaba causando esto. Y por ejemplo, cuando se van a quejar en la página 1258, dice, ya volverán, rugía otro saliendo del palacio. Toda esa ralea de esclavos y miserables del yugo tendrán que morder el polvo que los amos pisamos. Así fue siempre y seguirá siendo así, aunque 100 profetas nazarenos vengan a decir lo contrario. Deja que el legado imperial de Antoquía se perciba de las doctrinas sediciosas de estos magos de Arrabal, añadió otro, y entonces veremos a dónde van con sus huesos estos filósofos locos que llevan su extravagancia hasta asegurar que los esclavos tienen alma como nosotros y que la sangre que corre por sus venas es igual a la nuestra. Se habrá imbéciles. Una piedra lanzada con una honda pasó silbando con furia y fue a dar en la cabeza de uno de los magnates que doblaban de la gran avenida hacia la hermosísima plaza del rey Irán. Hubo una revuelta, ¿no? Y en la página 1959 dice, aquello fue un tumulto que vociferaba en contra de los terratenientes y ganaderos que mataban de hambre a sus infelices jornaleros. Aclamaban al etnarca, a Jeramel y al profeta Nazareno. En una acera de la plaza de Irán se hallaba la posada El Ánfora de Plata en que se hospedaban desde su llegada nuestros viajeros. Al oírse mencionar el tumulto, el maestro salió precipitadamente seguido de sus compañeros. Subió las gradas del monumento del rey de Irán, que era de mármol negro. La blancura del manto del profeta que el viento de la tarde agitaba hizo que los amotinados le reconocieran en el acto y comenzaran a clamar a grandes voces. Que el profeta Nazareno nos salve de nuestros verdugos, que el etnarca los pase a todos a cuchillo. No queremos, amos, que llenen sus arcas de oro y nos maten de hambre a nosotros y a nuestros hijos. Y el clamoreo seguía por ese estilo. Paso un poco más abajo, dice, aquella turba desaparrada, haraposa y hambrienta fue acercándose cautelosamente hasta rodear por completo el monumento del rey Irán. Oh, esto pasa actualmente. Dice, más abajo en la página 259, Yahshua se dirige a la turba y dice, ¿creéis que existe un Dios creador cuya omnipotente y única voluntad dirige el universo y es dueño de vuestras vidas? Sí, lo creemos, fue el clamor general. Pero algunas voces aisladas y provocadoras añadieron, pero ese Dios no hace caso de ninguno de nosotros, nos ha dado la vida para vivirla entre el hambre y la miseria. Y así,
se seguían quejando, pero ¿qué es lo que rescato de esta parte? Que si bien alguna gente decía, salve el nazareno, salve el etnarca, no faltaba el que decía, y mátenlo a ese otro. Y eso es lo que nos pasa ahora cuando vemos tumultos en nuestra sociedad, que el nuevo líder es el más capo, es el mejor, el otro, pero al otro que saquen la cresta, maten y hacen justicia por su cuenta. Entonces, uno dice, así como esta turba en un momento a uno lo está llevando arriba, al más mínimo error le saca la cresta. Entonces, tú dices, ¿dónde está esa bondad cuando de pronto dicen, por ejemplo, cuando dice, Dios salve al príncipe Hartad, que viva largos años, que nos libere de los amos usureros y tiranos, que los degüelle a todos, que los ahorquen, clamando justicia. Toda esta confusión de gritos buenos y malos decía bien claro de los diversos sentimientos que animaban a aquella masa haraposa y hambrienta. Basta, amigos, basta, se oyó la voz sonora de Yahshua dominando la multitud. Os acabo de decir que el odio no soluciona ningún problema, sino que lo destruye todo. Y vosotros continuáis alimentando el odio. ¿Seréis tan duros de corazón que agotéis la mansedumbre del mío? El silencio se hizo súbitamente, como si una invisible espada de fuego hubiera pasado cortando la palabra en los labios. Es tan increíble cómo estas cosas son tan reales ahora cuando uno clama justicia, clama por una vida mejor, pero sacándole, como decimos, la cresta al otro. Y uno dice, toda esta, en este caso, toda esta masa que pide justicia porque son los oprimidos, como lo decía en otro capítulo a Arpas, ¿qué me garantiza que cuando suban al poder van a hacer lo mismo con los demás? Y no se trata que porque tengas harapos o porque tengas un manto púrpura seas mejor que nadie o peor que nadie, porque ese egoísmo puede tener así en la frialdad de uno, en este caso de un púrpura, que diga, pero mátalos, como un pobre harapiento, como describe la obra, que diga, mátalos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el maestro acababa de decirles, los voy a ayudar, ¿sabes qué? Ya he logrado, el Enarca, Hatat, Jeramel, todos ellos van a hacer tal cosa. Sí, sí, mátalos a los otros. Dios mío, no es con más odio que se arreglan las cosas. No es gritando más fuerte para que te escuche el otro. Después de todo esto, dice, con esto ya estamos llegando al final, en la página 1261, dice, el lector adivinará lo que pasó por el alma de todos aquellos infelices, que la mayor parte de sus días los pasaba con trigo cocido y bellotas de encina, o sea, mal. El alma de Yahshua se estrujaba de angustia ante el largo desfile de seres cuyo aspecto exterior era un vivo reflejo de los padecimientos soportados. Y mientras se le acercaban, porque las diferentes personas a Yahshua le decían, a ti te lo debemos todo, profeta, decíanles unos al recibir en sus manos la moneda de oro. Porque el rey les da un puñado de monedas a Yahshua para que reparta. Otro dice, eres un hombre de Dios que manda sobre los reyes, decíanle otros. Tú deberías ser el César sobre todos los pueblos de la tierra. No te vayas más de Damasco y todos seremos dichosos. Imagínense cómo ha debido ser el Maestro Jesús para que alguien le diga, tú deberías ser el César. Un ser tan grandioso, tan bello, tan armonioso, tan hermoso, que le pidan ser el César. No como aquí, debería ser prefecto vos. Debería ser el alcalde. Pero Yahshua no estaba en eso, al César lo que es del César. Yahshua hacía otra cosa, su laburo era otro. Pero cómo la gente mezcla todo. Como tú eres el bueno, tú eres el mejor, contigo nos quedamos. No te vayas y seremos felices. A los demás, degüéllalos. Bueno, vamos a continuar a la próxima. Y ahí vamos a continuar el capítulo del Reino de Dios. Quienes tienen el libro, les recomiendo que vuelvan a leerlo porque tiene muchas enseñanzas y especialmente que presten atención
en la curación del que le llegó el piedrazo en la cabeza. El maestro lo cura después para variar y también produce un cambio en él, que él era uno de los que estaba vociferando contra estos nazarenos locos y esas cosas. Entonces produce un cambio muy interesante en este potentado de Damasco. Y sí, se lo recomiendo que lo lean para que podamos sacarle más provecho a este capítulo que realmente tiene muchísimas enseñanzas. No en vano su título es El Reino de Dios. Me ha quedado corto el tiempo para variar. Aquí nuestro reloj serpiente me dice que ya ha pasado una hora. Así que solo me queda decirles gracias por su tiempo. Sé que tienen cosas que hacer. Y bueno, no nos podemos extender más. De este miércoles al 8 nos vemos, ¿sí? Gracias.